Gracias a todos por venir. Sé que tenéis la agenda súper ocupada y la verdad es que hacer un hueco de 2 horas sé que no es fácil. O sea que, de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta misma sesión la hice en Madrid el martes pasado. Venía la gente con muchas expectativas. Creo que al final logré cumplirlas a todos. Todo el mundo se fue contento. Espero que salgáis igual de aquí, con ideas y sobre todo inspirados para hacer cosas nuevas, para hacer cambios dentro del retail. Un dato que vi en un informe de hace prácticamente un mes decía que el 52% de las compañías no existirán en su forma actual en 2021. Y eso significa que o van a hacer un cambio realmente importante, van a cambiar totalmente las compañías, o que van a desaparecer. Y 2021 está aquí a la vuelta de la esquina. Un ejemplo lo podéis ver con Netflix. Netflix en 2016 ha cerrado una facturación de 8.000 millones de dólares. Netflix hace 10 años no existía, era una compañía que no existía. Y hoy en día es el mayor proveedor de contenido de vídeo de todo el mundo. En el otro extremo tenemos a Blockbuster, que os acordaréis de ellos, ¿no? Hace 10 años era número 1. No vieron cómo un agente disruptivo entraba en el mercado, no se adaptaron en un momento adecuado y hoy en día no existen. De una u otra forma nos va a tocar a todos los que estamos aquí, y de nosotros depende el adaptarnos o no adaptarnos a estos nuevos cambios. Os voy a explicar la historia de 3 amigos que se conocieron desde niños, hacían las vacaciones juntos. Uno de ellos es Miguel, que estudió marketing, es una persona muy sociable, es un creativo, le gusta mucho relacionarse con la gente. Por otro lado tenemos a Laura, que es ingeniera informática, es la techie del grupo, la que le gustan mucho los gadgets, le gusta mucho la tecnología, probar cosas, le gusta programar. Y por otro lado tenemos a Dani, que es ingeniero en gestión de empresas, tiene un razonamiento crítico, le encanta desarrollar modelos de negocio. Y cuando acabaron los 3 la universidad, en una cena, se iban a independizar, iban a alquilar un piso, iban a comprar una serie de muebles, y salió como comentario, ¿no?, que todos los muebles eran iguales, todas las líneas eran exactamente iguales, colores blancos, grises, negros, pero no veían mucha variedad, ¿no? Y de aquí sale la idea de... Este es el germen de una compañía que es Original. Original es una compañía que empezó a desarrollar mobiliario diferente, con colores, unas líneas rompedoras, precios asequibles, y empezó a ganar mucho mercado. Tanto que actualmente está en más de 100 países y llegó a una facturación de varios cientos de millones de euros. Pero llegó la crisis, y con la crisis empezaron a bajar en facturación, su crecimiento no fue el mismo que en años anteriores, y deciden replantearse cómo deben mejorar, cómo deben cambiar, o qué es lo que está pasando, cuál es la situación de este mercado y cómo deben reaccionar para volver a conseguir este nivel de crecimiento que tenían hace 10 años, ¿no? Dani lo que hace es estudiar cuál es la situación del retail en este momento, a ver si lo que les está pasando es algo que les está pasando solo a ellos como compañía o que realmente está pasando en el sector en general, ¿no? Lo que hace al final es participar en eventos con otros CEOs, leer mucho sobre cuál es la situación o las declaraciones que están haciendo los demás, y extrae una serie de conclusiones que son las que os voy a comentar ahora, ¿no? Por un lado, el 52% de los CEOs, esto viene de unas encuestas que se hizo a 148 empresas, bueno, a 148 CEOs de las principales empresas de retail del mundo, ¿no? Y el 52% de ellos dice que está preocupado por la velocidad de cambio. Realmente el avance tecnológico es muy importante y no les preocupa el que no puedan asumir estos cambios. Por otro lado, el 58% están forzados por sus clientes a reducir ese impacto tanto social como medioambiental. Al final, si tenemos el mismo producto y vemos que una compañía está fabricando localmente o tiene planes como para afectar lo mínimo posible al medio ambiente, nosotros como compradores
tendemos a ir más hacia allí, ¿no? Por otro lado, el 45%, y esto es un dato positivo, piensan que van a crecer en 2017, que después de años de crisis se le está dando una vuelta a todo esto y van a crecer. Y el 62% está preocupado por la compleja cadena de suministro. Y esto está dejando huecos a empresas disruptivas, como puede ser el caso de Hawkers, ¿no?, con las gafas, que al final ellos deciden montar tienda online, fabricar en China, no pasar por intermediarios, y todos sabéis cómo ha crecido una marca como esta. Por otro lado, uno de estos datos que a mí me sorprende bastante es que tan solo un 22% de ellos están preocupados por la seguridad de los datos que están generando. Y yo creo que esto es un dato bastante preocupante porque los datos van a coger mucho valor en este nuevo retail. Estas son algunas de las declaraciones que han hecho personas tan importantes como el CEO de Walmart. Básicamente todos coinciden en que, uno, se han de transformar, dos, han de ir más hacia un entorno donde no haya diferencias entre lo físico y lo digital, y tres, toda la inversión que hagan ahora mismo para parecerse lo máximo posible a la experiencia de compra que existe en online les va a favorecer en un futuro. Por otro lado, a nivel de consumo, esta es una primera gráfica sobre el índice de compra por habitante en Europa. Son datos de 2016. España es un país medio dentro de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos el dato de crecimiento, que en España es muy positivo, de un 3,7%. Y finalmente el gasto en retail, que en España está equilibrado con el resto de Europa. Estos datos son positivos, es decir, realmente la situación dentro del consumo es buena y el retail va a crecer. Por otro lado, datos que se extraen de otro informe que habla sobre las pérdidas en retail, ¿no?, y cómo implantar diferentes tecnologías puede ayudar a reducir estas pérdidas. Estos datos son una mezcla de lo que es e-commerce con tiendas físicas, no solo son tiendas físicas. Por un lado, hay un 70% de clientes que abandonan la compra por un excesivo tiempo los checkouts. Es un porcentaje muy, muy alto. El 40% de los stocks en los ERPs no es preciso. Yo esto lo vivo cada día. Cuando hablo con los retailers, muchos de ellos, dependiendo también del sector específico, ¿no?, pero muchos de ellos no saben qué producto tienen en las tiendas o qué producto tienen en los almacenes. No saben la cantidad exacta de producto que tienen allí. Aunque parezca increíble, estamos en 2017. El 30% abandonan la compra, desde los que abandonaron la compra se fueron a otras tiendas. En la tienda física quizá no se ve tanto, pero online esto pasa muchísimo. Y el 35% de los robos se producen por los empleados, mientras que todos los sistemas de seguridad actualmente, o la gran mayoría, están orientados al robo de los clientes. Y en cambio hay un 35% que viene de los empleados. Por otro lado, el proceso de compra ha cambiado y está cambiando muchísimo. O sea, las palabras showrooming o webrooming nos suenan, porque las utilizamos como consumidores cada día. Es decir, vosotros estáis acostumbrados seguro a cuando vais a comprar un coche, primero miráis características comparativas y demás, y luego igual os vais al concesionario a probarlo o a acabar de comprarlo allí. O a la inversa, voy a mirar ropa a una tienda, me pruebo unas bambas específicas y luego cojo, me voy a online y miro quién tiene el precio más económico de ese producto en concreto. Esto es algo que está pasando, o sea que no hay ninguna duda, no hay nadie que no lo haga ya, y lo único que tenemos que ver es que esta interacción entre el online y el offline sea lo más transparente posible para los clientes. Algunas claves para ser competitivos. Lo primero es descubrir cuáles son los intereses de los clientes. Y es importantísimo escucharles, saber cuáles son sus necesidades y después de comprar un producto, qué es lo que sienten con él, si quedan realmente satisfechos o no lo están. Por otro lado, personalizar esta interacción.
No puede ser la misma interacción para una persona que viene habitualmente a tu tienda a una interacción con una persona que viene de paso. Y sobre todo cuando tenemos perfilada bien a esa persona, los intereses son muy diferentes de una a otra. Esto hay que trabajar mucho en la personalización. Luego, construir experiencias wow. Esto, vamos, os sonará seguro, porque cualquier retailer con el que os sentéis, lo primero que os dice es: quiero una experiencia diferente. Quiero una experiencia donde mi cliente se sienta realmente sorprendido a la hora de entrar en mi tienda. Y luego trabajar el backend. O sea, toda esa cantidad de información, todos esos datos que se generan, lo que tenemos que hacer sin duda es utilizarlos para mejorar nuestros procesos internos. Buscar la fidelización. Y sobre todo con la gamificación. Se está viendo que es uno de los métodos mejores a la hora de fidelizar a los clientes. Luego, las herramientas de transformación. El objetivo al final es lograr la agilidad, seguridad, flexibilidad y capacidad, mejorando pues, en pagos digitales, por ejemplo, y bueno, utilizar analíticas para todo esto. Utilizar sin duda la tecnología como herramienta en los puntos de venta. Tecnologías como la inteligencia artificial, Internet of Things, sensores de RFID o mensajería instantánea. Y por otro lado, el seguimiento de los empleados, con los empleados. Es decir, al final el staff de tienda es quien está directamente en contacto con los clientes. Son ellos los que más información os pueden ofrecer de qué es lo que está pasando en las tiendas, cuáles son las inquietudes de los clientes. Sin duda hay que hacer una escucha activa de estos empleados, que son los que van a ayudar en la transformación. O sea, por un lado, puntos que quiero que os quedéis: el retail está mejor de lo que pensamos, aunque vaya a haber un cambio muy importante. El lunes precisamente leía un informe en Estados Unidos que llaman algo así como el retail apocalipse, así, suena duro. Dicen que en 2017 el 50% de las tiendas de Estados Unidos van a cerrar. Y parece que no son datos positivos. Pero bueno, eso está pasando y lo que está pasando es que sí, van a cerrar un 50% de las tiendas, pero también están abriendo otras. Y están abriendo con modelos diferentes. Están abriendo flagships, tiendas mucho más grandes, donde el servicio que se les da al cliente es diferente, es mucho más personalizado. Por otro lado, tenemos a Miguel. Miguel es el director de marketing. Es la persona social, la que realmente aúna al grupo. Y Miguel tiene una cosa en mente, algo que se le quedó desde que empezó a estudiar, y sabe que el principal objetivo del marketing es saber qué es lo que quieren comprar los consumidores, pero sobre todo cuándo lo quieren comprar y qué precio están dispuestos a pagar por ello. O sea, esto lo tiene claro, y partiendo de aquí empieza a investigar sobre cuál es la situación del marketing actualmente. Por un lado tenemos macrotendencias tecnológicas que están entrando en colisión ahora mismo, ¿no? Por un lado tenemos esa esfera hiperpersonal, es decir, quién utiliza el móvil ahora mismo dentro de las tiendas, y nos vamos a ir a nuevos dispositivos como por ejemplo las HoloLens de Microsoft, donde todavía la experiencia va a ser más personalizada. Por otro lado tenemos el que nos estamos centrando en el cliente, o sea, al final el cliente ha de ser el centro de estas transacciones y todo lo que hagamos ha de estar pensado en beneficiarles a ellos. Luego tenemos las megatendencias tecnológicas, ¿no? El Big Data, Internet of Things, IoT, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. Son tecnologías que las estamos utilizando en casa y están entrando en retail sin ninguna duda, algunas de ellas. Y luego algo de lo que habéis oído hablar mucho, ¿no? De la transformación digital. ¿Qué compañía no está ahora mismo en un proceso de transformación digital? Todas las compañías están en un proceso de cambio. Volvemos a ese empowered citizen o cliente.
Esta frase me gustó mucho, ¿no? Las empresas no pueden limitarse a hacer branding de sus productos o servicios, sino que tienen que definir su personalidad en torno a unos valores que marcan su comportamiento. Al final es ese poder del individuo como prescriptor, ¿no? Tenemos que trabajar en beneficiar sin duda al usuario, al cliente, y no tratar de colocar un producto como se ha hecho muchas veces hasta ahora. Vivimos ahora mismo en la era del cliente, ¿no? Aunque algunas compañías todavía estén en la era de la distribución o la era de la información. Realmente ahora estamos en la era del cliente. El cliente tiene mucho poder. Las redes sociales le han dado voz y ahora mismo son ellos los que realmente deciden qué es lo que quieren hacer o si quieren boicotear a alguna compañía. Con lo cual, todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en beneficiarles a ellos. Por otro lado, el proceso de venta ha cambiado y sigue cambiando. Ahora mismo, si vais a una tienda y un vendedor no sabe del producto, o sabéis vosotros más, que esto es lo que pasa muchas veces, o la información que os puede dar es la misma que estáis obteniendo vosotros en la web, esto no beneficia al comercio. Al final tenemos que pasar de un modelo de venta tradicional a una venta consultiva, es decir, al final, si os vais a Fashion Retail, lo que queréis es que alguien os diga qué es lo que os queda bien y que os aconseje sobre el producto que queréis comprar. Y ya no hablo de tecnología o al final es sobre cualquier mercado. Lo que necesitamos es que el vendedor realmente nos ayude, nos aporte valor, porque todo lo que no sea esto, al final iré a una web, iré a una pantalla táctil y me dejaré de visitar las tiendas físicas porque no me están ofreciendo nada más. Este libro la verdad es que marcó un hito en todo esto. Es un libro que los que no lo hayáis leído os recomiendo mucho porque fue el que ha marcado un cambio muy importante en los modelos de venta actuales. Por otro lado tenemos a los anunciantes, ¿no? Este es un gráfico que muestra el tiempo gastado en los medios versus el gasto publicitario. Como podéis ver, hasta no hace mucho los señores del papel me decían que, bueno, parece que estamos saliendo de la crisis, parece que va todo un poquito mejor. La que les viene encima todavía es buena, o sea, al final, ahora mismo todavía están en un modelo de 4-1, con lo cual les van a venir mucho peor de las que han venido hasta ahora mismo. En cambio, en mobile, ya veis que la inversión, son datos de Estados Unidos, en España todavía es más acuciado la separación entre el tiempo que se gasta en mobile frente al gasto publicitario. Aquí hay una oportunidad enorme, vamos. Esta frase seguro que la habéis leído 1000 veces, la de Wanamaker. La mitad del dinero que gasta en publicidad se desperdicia, el problema es que no sé qué mitad es, ¿no? Esto lo habéis oído 1000 veces, seguro. Lo que no mucha gente dice es que este señor nació en 1838 y como os podéis imaginar las cosas han cambiado mucho. Ahora mismo realmente se habla de porcentajes de en torno al 90-95% de la publicidad que realmente es desperdiciada, no el 50% que decía Wanamaker. Y Miguel, ¿qué es lo que dice? El director de marketing, ¿qué dice? ¿O qué es lo que traslada tanto a Dani, su CEO, como a sus proveedores? Pues frases que os sonarán mucho, ¿no? Mi presupuesto de marketing cada vez da menos de sí. Al final tienen que ir a muchos más canales y ese presupuesto no llega para todo. Luego no hay transparencia, no saben lo que están comprando muchas veces. Sí, me estás tratando de vender esto, pero no tengo muy claro si lo que estoy comprando es o no es lo que me estás diciendo. Luego no se fía de los sistemas de medición. Y esto os podéis imaginar por qué, ¿no? ¿Creéis que durante el intermedio de un partido de fútbol la gente se queda delante de la tele viendo la publicidad? ¿O va por una cerveza al lavabo? O sea, realmente es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo te vas a fiar de alguien que te está diciendo un dato de 3 millones de personas están viendo un partido de fútbol? Sí, pero ¿y mi contenido? Y algo que dice también, ¿no? Tienen bajas tasas de conversión. Pues lo que os decía antes, no me fío de las métricas, no tengo muy claro lo que estoy comprando. Al final, ¿en qué acaba todo esto? En bajas tasas de conversión.
¿Cuáles son las causas de todo esto? Pues primero, el colapso generalizado de la generación de demanda mediante mecánicas tradicionales. El usuario cada vez es más impermeable a recibir toda esta publicidad. Ahora mismo, si veis una página web, el ojo humano ya no está viendo la publicidad directamente, es que nos la saltamos. Por otro lado, bueno, estamos saturando sin duda a los usuarios con publicidad y cada vez hay una mayor competencia. Luego, por otro lado, se está trivializando mucho en cuanto al análisis y perfilado de los clientes. En muchas ocasiones el perfilado se hace a través de segmentación tradicional en base a intereses y factores que son bastante triviales. Y os voy a poner algún ejemplo, ¿no? Si hablamos de una mujer de entre 55 y 65 años con un nivel económico alto y residente en una gran ciudad, dentro de esta segmentación, que puede ser una segmentación tradicional, que utiliza muchos medios, nos encontramos a estas dos señoras. Como os podéis imaginar, el contenido que voy a enviar a estas dos señoras debería ser muy diferente. No puedo utilizar una segmentación tradicional para enviar contenido para ellas. Pero no solo eso, la misma persona en diferentes situaciones es un cliente que actúa de formas diferentes y demanda servicios diferentes. Por ejemplo, un hombre de entre 45 y 50 no va a demandar lo mismo, no va a demandar el mismo hotel si está en un viaje de negocios, si está en un viaje de fin de semana romántico o si va de vacaciones con sus hijos. Es decir, la demanda de ese perfil de usuario es muy diferente dependiendo del contexto. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, al final se hace un estudio con eye tracking sobre qué es lo que está mirando en un momento determinado una persona, ¿no? En una página web, y como podéis ver, ¿no? A través del mapa de calor, la publicidad es que la obviamos, o sea, es que es un mecanismo automático ya de nuestro cerebro para que no mire la publicidad. ¿Por qué pasa eso? Pues básicamente porque la publicidad que se emite normalmente no es relevante, y que no sea relevante significa que es molesta. Aquí difícilmente hay espacio para los grises. O la publicidad te está invadiendo y es molesta, o realmente es algo relevante, algo que te interesa y es atractiva, vamos. Hemos pasado de ese modelo de broadcast donde no había privacidad y nos molesta menos esa publicidad que no es relevante en la televisión, porque al final hay anuncios, pues cojo la tablet, cojo el móvil, o me levanto y lo obvio, a un modelo donde la privacidad es muy importante. Si vemos publicidad en el móvil nos sentimos mucho más atacados porque es algo muy personal y nuestro. Hablamos de comunicación hiperpersonal cuando el mensaje se construye, codifica y se difunde en función de las características singulares del receptor. Y eso, y de su contexto, por supuesto, y produce un efecto cognitivo positivo en el receptor. Este efecto cognitivo positivo de la comunicación hiperpersonal genera aversión al ruido, y todo factor que afecte negativamente a la comunicación ruido, es lo que llaman el lado oscuro de la comunicación. O sea, todo eso va a ser negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo trabajamos esa parte de comunicación con los clientes. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? Pues potencia mucho más todo esto. O sea, al final las nuevas generaciones ven menos la televisión, mucho más el móvil, eso lo tenemos todos claro, y todo ese ruido que generemos sobre sus dispositivos es negativo. Hay que tener cuidado en que esa transmisión sea personalizada y relevante para ellos. Las consecuencias de todo esto, pues para una inversión equivalente ahora mismo solo se crea un 33% de la demanda obtenida hace 20 años. Y como respuesta, pues la inversión publicitaria no para de crecer de forma constante. O sea, para conseguir los mismos resultados que antes no dejamos de invertir más. Y un poco lo que os decía antes sobre lo que decía Miguel, ¿no? Sobre no me creo los datos, no me creo las métricas, no tengo muy claro lo que estoy comprando. En octubre del año pasado salió un informe sobre la venta de publicidad en móviles
que decía que si nos creemos todo lo que se ha vendido en publicidad en móviles hoy en día, todo lo que se vendió en 2015, el dato era de 2015, la Tierra debería tener 70.000 millones de habitantes, 10 veces más de los que tiene. Y esto pasa porque me descargo un juego gratuito y detrás de ese juego gratuito tengo un banner metiendo impactos publicitarios que realmente el usuario no está viendo. Y esto está pasando, esto es una realidad. Por eso los datos son tan dispares, ¿no? Si realmente hubiese vendido la publicidad que me dicen que está viendo el usuario, necesitaría 70.000 millones de personas en la Tierra. O sea, una barbaridad. Nos vamos a Laura. Laura es la tequi, la ingeniera informática que es curiosa, en constante aprendizaje y bueno, que le encantan los gadgets. Ella se dispone a analizar tecnologías y básicamente se centra en lo que es medición, visualización y el análisis de datos. Un dato que obtiene es que el 96% del sector retail dice que está preparado para aplicar tecnologías de Internet of Things en los próximos 5 años. Esto es positivo. Se están preparando todos para dar ese cambio, para utilizar realmente tecnología allí. Y en 2021 esperan tener información de seguimiento y personalización de los clientes. El 79% espera que la visita a las tiendas sea personalizada conforme al cliente, no contra un segmento de población, sino para un cliente específico. El 75% espera conocer cuándo un cliente específico está en la tienda para emitir acciones sobre ese cliente. El 75% espera conocer la ubicación del cliente en tiempo real. Y esto, los que visteis hace muy poquito que creamos la Smart Boutique en La Roca Village, junto con David, de SIRT, lo podéis ver, tenéis una pantalla allí donde en tiempo real estabais viendo la gente dentro de la tienda, incluso asociado a un perfil de Facebook, foto y datos como teléfono y demás. Y el 71%, bueno, sobre todo esto para sistemas de click and collect, quieren recibir alertas en el parking sobre cuándo un cliente va a hacer una recogida de un pedido. A nivel de tecnología, hablamos de sistemas RFID, donde el principal objetivo de los mismos es el etiquetado y seguimiento de los productos. Esto es un mueble que creó uno de nuestros clientes para Samsung, en el que con etiquetas RFID lo que permite hacer es que al coger el móvil muestra información sobre ese dispositivo en la pantalla. O si coges dos dispositivos te hace una comparativa de los mismos en la pantalla. No solo sirven para esa interacción, sino que aparte sirven para saber el inventario, la ubicación del producto, para el tema de los robos o la reducción de colas en el checkout. Todos queremos que cuando llenamos el carro de la compra no tengamos que pasar producto por la caja, sino pasar por un arco y que realmente detecte todo lo que tenemos dentro del carro y poder facturarlo. Para todo eso sirve la tecnología RFID. Y nos puede aportar muchos datos. Datos, por ejemplo, imaginaos que tenemos una estantería con 10 productos. Podemos saber cuál es el producto que más utiliza la gente, que más coge la gente, y luego lo podemos comparar con las ventas, para ver si el producto... Con eso podemos sacar conclusiones del tipo, el producto es atractivo físicamente, la gente lo coge, pero luego la gente no lo compra, con lo cual hay algo que nos está fallando, el precio o cualquier otro elemento. Por otro lado tenemos la visión artificial. Básicamente nos va a permitir hacer un seguimiento de las personas, aunque realmente nos permite muchas más cosas. Con el seguimiento de las personas con cámaras cenitales, por ejemplo, podemos hacer un análisis de las escenas, mapas de calor, detección de personas específicas, tracking, calificación por género, edad, por el humor que tienen en ese momento. Pero también la visión artificial se puede utilizar para muchas otras cosas. Si lo unimos esto a redes neuronales, inteligencia artificial, podemos calificar mucho más lo que está viendo la cámara. Entraré luego en algo más de detalle. Luego, por otro lado, tenemos los sistemas de Red Analytics, que permiten el seguimiento de las personas a través del móvil. Una de las cosas más importantes que hacen es saber la recurrencia, ¿no? Al final sabemos que este móvil en concreto, a través de su MAC address, viene cada cierto tiempo, cuánto tiempo está en la tienda, y permite también generar mapas de calor.
podemos triangular la posición de las personas con un rango de 80 centímetros, con una precisión de 80 centímetros, con lo cual también podemos saber en qué zonas está cada persona concreta en un momento determinado. Y luego tenemos la parte de visualización, ¿no? Aquí hablamos de digital signage, monitores, LEDs, tinta electrónica, móviles. La tinta electrónica va a ser algo de lo que vamos a oír hablar mucho este año y el que viene, sobre todo. Realmente aquí es donde va a haber un cambio importantísimo, porque los precios tal y como los conocemos van a cambiar mucho, van a ser dinámicos, no van a ser estáticos los precios. Pero no solo van a ser dinámicos en el tiempo, sino también depende de la persona que tenga delante. No vas a tener el mismo precio en un producto si eres Marta o si eres Carlos. Va a ser un precio muy diferente. Y esto, las empresas van a empezar a hacer cambios ya. De hecho, MediaMarkt ya ha presentado etiquetas inteligentes, o Zara ha presentado etiquetas inteligentes. Y esto es porque tenemos que llegar a personalizar ese precio de cara a un usuario específico. Aquí ya os digo que va a haber una inversión importantísima en este tipo de productos. Y antes de pasar a esta, la principal diferencia del digital signage, o sea, lo que realmente está aportando dentro de las tiendas, es que podemos controlar ese mensaje. O sea, al final, en un móvil, lo que va a ver el usuario va a ser lo que él quiere. Pero en una pantalla de digital signage nosotros vamos a condicionar ese contenido. Es la gran diferencia, vamos. Por otro lado, hablamos de cómo gestionamos estos datos, ¿no? Y seguro que habéis oído noticias de inteligencia artificial mucha en los últimos meses, y cada vez hay más. Hemos pasado 2 inviernos de inteligencia artificial y ahora realmente estamos en un momento muy importante donde los avances se suceden cada semana. ¿Y esto por qué es? Primero, por la disponibilidad de datos. Para que os hagáis una idea, en 2009 se generó 1 zettabyte de información a nivel mundial. Y nos vamos a 44 zettabytes en 2020. 1 zettabyte es un 1 con 21 ceros detrás, para que os hagáis una idea. Actualmente, 2016 se acabó con 9 zettabytes de información. O sea, el crecimiento es exponencial y los sistemas de inteligencia artificial, cuanto más datos, mejores son. Por otro lado, la parte de Big Data. Estamos llevando a la nube mucha información, no tanta como la que pensamos la mayoría. En 2020 esperamos que un 37% de los datos estén en la nube, pero hay mucha información que está en servidores privados. Luego el hardware. Este procesador, el Spark, que se ha presentado en 2017, el Spark M7, tiene 10.000 millones de transistores. Está haciendo que el hardware evolucione a una velocidad muy rápida y los costes bajen muchísimo. Empresas como Nvidia, por ejemplo, fabricante de tarjetas gráficas que viene del mundo del gaming, ha transformado totalmente la compañía y ahora mismo está fabricando tarjetas para redes neuronales, porque la capacidad de proceso es muy importante en este tipo de redes. Y finalmente, la maduración de la inteligencia artificial. Hemos pasado de tratar los datos para hacer un análisis sobre lo que ya había pasado a tener datos ahora mismo predictivos y de optimización, que aquí es donde realmente está el verdadero valor de la inteligencia artificial. Aquí no quiero que veáis todo, pero simplemente para tener una idea de dónde venimos y hacia dónde va la inteligencia artificial, hace algunos años, cuando todo el mundo hablaba de un sistema de inteligencia artificial iba a permitir ganar una partida de ajedrez, bueno, todo eso, en inteligencia artificial se habla de algo así como que el objetivo se mueve, es decir, que lo que pensábamos que era inteligencia artificial hace 10 años, hoy en día sabemos que no lo es, y ese objetivo de qué es inteligencia artificial se mueve de forma constante. Eso se descartó, todo lo que es la inteligencia artificial asociada a los juegos, y actualmente lo más importante es, por un lado, los sistemas cognitivos como IBM Watson, que se están utilizando a nivel semántico para reconocer qué es lo que realmente está diciendo una persona, ese lenguaje natural que queremos que entiendan las máquinas. Y por otro lado, otra de las partes más importantes es
las redes neuronales, machine learning, deep learning. Esta es la parte donde se están sucediendo los avances más importantes, sobre todo gracias a los algoritmos genéticos, por ejemplo. Aquí hay inversiones muy importantes, compañías como Google que han comprado a DeepMind, y esto lo que permite es hacer ese análisis de las fotografías, por ejemplo, análisis de patrones que las personas no llegamos a ser capaces de analizarlos. Dicen que a partir de 5 variables tiramos de intuición, no somos capaces de gestionar más. Y aquí es donde los sistemas de inteligencia artificial son más fuertes. Básicamente, quiero que os quedéis con algunas ideas de esta parte, ¿no?, donde son importantes. Por un lado, en el reconocimiento de voz, actualmente, bueno, conocéis a Siri, Alexa, todos estos asistentes que realmente no se les escapa una palabra ahora mismo, ¿eh? O sea, hace 4 años no te entendían y hoy en día al menos escuchan perfectamente y saben pasar a texto lo que les estamos diciendo. Por otro lado, la visión artificial, tanto para hacer el análisis de contenido como para hacer el análisis en tiempo real de las personas que están en tienda. Y por último, y no menos importante, lo que es el análisis emocional. Esto, por ejemplo, esto es de una aplicación hecha con Watson, donde le podéis poner un texto, le podéis poner vuestra cuenta de Twitter si la utilizáis, y hace un análisis de muchísimos rasgos de personalidad sobre ese texto escrito. Emocionalmente podemos analizarlo de esta forma, a través de texto, o lo podemos analizar a través de las expresiones faciales con visión artificial. Al final, las tecnologías en retail, tecnologías son las herramientas, como os he dicho antes, y realmente podemos llegar a transformar completamente la tienda con todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Os pongo un vídeo. Esto fue una campaña de publicidad que hizo Posterscope en un centro comercial en Miami, y veréis la diferencia cuando utilizamos sistemas que están reconociendo facialmente a las personas, hacen un análisis facial de las personas y emiten un contenido personalizado conforme a quién tienes delante. Todos habéis visto estos tótems de publicidad en los centros comerciales. Muchos de ellos, como os decía antes a nivel de marketing, son ruido, no son relevantes, con lo cual pasan desapercibidos. Cuando hacemos algo personalizado, cuando realmente nos estamos dirigiendo a una persona en concreto y le estamos mostrando una información que el receptor ve que está hecha para ellos, la interacción cambia, la experiencia cambia y consigues un objetivo que es memorable. Esto, por ejemplo, en España lo ha hecho con algunas campañas específicas igual in Shop en los centros comerciales, donde hay una interacción también con cámaras, hay juegos y estas campañas funcionan por encima de los estáticos o por encima de las pantallas con una publicidad que no está direccionada a una persona en concreto. Vamos a los cambios. Se sientan de nuevo Laura, Dani y Miguel. Cada uno ha extraído conclusiones diferentes y están todos de acuerdo en que esto tiene un nombre, y este nombre es transformación digital, algo de lo que oís hablar cada día en multitud de empresas. Transformación digital es replantear un negocio, hacerlo más eficiente, potenciar lo aprendido, innovar, pero sobre todo centrarse en el cliente, como os vengo diciendo desde el principio de la presentación. Es un proceso de cambio para convertir, esa transformación tiene que convertir los problemas detectados en oportunidades. Y si pensáis que la transformación puede ser cara, imaginaos el no hacerla, ¿no?, el precio de no hacerla. Una de las conclusiones, de las primeras conclusiones es, sin duda esto va de personas, las personas son las que tienen que liderar esta transformación, pero también de tecnología. La tecnología tiene que ayudar en este cambio. Otra de las conclusiones, sin duda, es que esto necesita un líder. Sin un líder claro dentro de la compañía, difícilmente se puede transformar una empresa.
Su figura es esencial para conseguir el éxito. Si no conseguimos tener una persona que lidere esa transformación, no se puede llevar a cabo directamente. Los cambios generan dudas, incertidumbre y el proceso de cambio necesita a esta persona que lidere el proceso. Por otro lado, lo que os decía, lo que os vengo diciendo, de centrarse totalmente en el cliente. Las acciones tienen que estar centradas en ellos. Ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados. Y todo lo que no sea trabajar ahí va a ir en nuestra contra. Este es nuestro cliente, nuestro super cliente. El 78% confía en las recomendaciones. Lo sabéis, si os vais a comprar un producto, tiráis de amigos, tiráis de redes sociales o tiráis de las recomendaciones de la web X. Cada vez lo hacemos más. El 86% utiliza múltiples canales de compra. Ya no estamos, y lo que os decía al principio, ya no existe ese cliente que solo va a tienda o que solo compra online. Sí que existe todavía, sí que es verdad, pero cada vez menos. Y con las nuevas generaciones todavía esto se acrecienta mucho más. El 75% creen que las compañías mienten en los anuncios. ¿Qué opináis? Como consumidores. Sí, esto es así y se sigue creyendo que es así. El 40% busca productos en el smartphone estando en la tienda física. Estos son datos de 2015. Yo creo que ahora todavía es más. El 58% son más conscientes de los precios. Cuando van a comprar algo, antes han hecho una comparativa en web o directamente, como os digo, con el smartphone lo están viendo en la propia tienda. Y para mí el dato que más me llama la atención es que el 80% de los CEOs piensan que ofrecen una mejor experiencia al cliente, pero solo el 8% de los clientes están de acuerdo con esta opinión. Y esto a veces lo vemos en nuestras compañías, ¿no? Que están muy alejados los CEOs de lo que realmente está pasando en las tiendas, de lo que realmente está pasando o de ese contacto directo con el cliente. Y al final los datos que obtenemos son estos, ¿no? Que quien piensa que se está haciendo algo, luego el que realmente lo está recibiendo no es así, la diferencia es demasiado grande. Vivimos en la era del cliente, él es el que elige el momento, el lugar, el canal, pero son las empresas las que han de ser capaces de ofrecer una experiencia satisfactoria desde cualquier punto de contacto. Eso es trabajo nuestro. Y luego nos vamos al backend, en los procesos. Aquí es donde realmente está el verdadero impacto en los resultados. Son estos engranajes que ponen en marcha el mecanismo empresarial, ¿no? Y como os decía al principio también, tenemos que utilizar todos estos nuevos datos que se están generando para mejorar todos nuestros procesos internos. Incluso cuando recibimos estos datos y los analizamos, somos capaces de crear nuevos modelos de negocio. La transformación digital, la búsqueda de nuevas vías de hacer rentable el conocimiento y la experiencia adquirida surge del uso y adquisición de un nuevo modelo de trabajo. El 52%, como os decía, con lo que he abierto la presentación, el 52% de las compañías creen que no existirán en su forma actual en 2021. O desaparecerán o se transformarán. El 98% considera que su organización ya está sufriendo el cambio. El 92% piensa que necesita evolucionar hacia la digitalización. Estamos convencidos de esto. Y el 75% señala que su sector cambiará en los próximos 5 años. Pensad en la televisión tal cual la conocemos hoy en día, en los taxis, en los transportes, en los camioneros. Cada vez hay más camiones. En Estados Unidos ya están en marcha una flota de camiones de Mercedes que van solos, que se conducen solos. Hay un montón de sectores que van a cambiar muchísimo, de forma disruptiva. Y si no, acordaos de Blockbuster y Netflix. La visión del nuevo retail sin duda ha de ser omnicanal, aunque sea una palabra que yo creo que va a ser una palabra de transición, porque todavía no tenemos claro cómo definir este nuevo modelo de venta. Y al final no hablaremos de omnicanal, seremos conscientes de las vías por las que estamos vendiendo a los clientes, pero no hablaremos de omnicanalidad. Hipersegmentado, todo tiene que estar muy personalizado hacia un cliente en concreto y sobre todo contextualizado. Es decir, lo que os decía antes, ¿no? Si voy a buscar un hotel, no voy a buscar el mismo hotel si me voy a ir de vacaciones o si es un viaje de negocio o si al final es una escapada romántica.
va a ser muy diferente lo que quiera buscar en ese momento, vamos. Y vamos a por una solución, o una posible solución. Here and Now. Original necesita diferenciarse en el punto de venta. Quiere ofrecer un servicio totalmente personalizado al cliente y contextualizado en espacio y tiempo. Este es el gran reto de muchas compañías. Una solución. Here and Now es un asistente para los vendedores basado en una plataforma de inteligencia artificial que hace escucha activa y ofrece información relevante tanto a los clientes como a los vendedores. Con lo cual podemos transformar a los vendedores no expertos en vendedores expertos. Imaginaos una pareja que entra a una de las tiendas de Original y nada más entrar pues tiene un tótem en la entrada donde le está indicando que tienen wifi gratuita, donde si se conectan a la wifi va a tener una experiencia personalizada. Y además, si se conectan si hacen un login a través de Facebook, van a tener un 5% de descuento en la compra que hagan. Detrás de todo esto hay tecnologías de Radio Analytics, cámaras de detección facial, micrófonos y un sistema de inteligencia artificial que está recibiendo todos estos datos en tiempo real. A través de estas tecnologías, el sistema detecta que esta pareja se ha parado delante de un sofá, que lleva bastante tiempo delante de un sofá. Y las cámaras están detectando a nivel emocional que están pensando, que están planteándose una serie de dudas delante de este producto. Esto hace saltar una alerta al vendedor a través del auricular para que vaya a ayudarles en ese proceso de venta. La interacción. Está detectando, el sistema de inteligencia artificial está detectando palabras clave, las está reconociendo, hablamos de sistemas como Siri, por ejemplo, Google Now o Alexa, y está empezando a recibir preguntas sobre las que puede dar respuestas, como por ejemplo, están preguntándose entre ellos si el sofá es de piel auténtica o no, y justo al lado de ese sofá hay una pantalla de Digital Signage que está informando sobre cuál es el origen de la piel que es natural de ese producto y dando información de cómo tratan esa piel desde el inicio. O palabras como, bueno, es algo caro, igual no nos lo podemos permitir. Y directamente en la pantalla de Digital Signage, imaginaos información sobre una financiación gratuita del producto. Pues, ¿qué tal una financiación? 36 meses, 0% de interés. O palabras sobre es demasiado grande, es pequeño, habrá otro color, y directamente el sistema de inteligencia artificial está mostrando detalles en las pantallas de Digital Signage sobre diferentes alternativas a ese mismo producto. O están preguntándose si lo tendremos en stock, ese producto, porque lo necesitan para dentro de poco, y el sistema puede estar dando información, o el sistema de forma automática a través de las pantallas de Digital Signage o a través de un tablet al vendedor o a través del auricular, le está informando sobre, mira, este producto no lo tenemos en stock en esta tienda, sí en el almacén central y en 2-3 días lo puedes tener disponible en tu casa. Evidentemente no puede detectar todas las frases, va a ser difícil por el ruido, no va a detectar todas las necesidades que tiene esta pareja, pero para eso está el vendedor acompañándoles y si él no tiene las respuestas puede estar preguntando en tiempo real a la inteligencia artificial para que dé respuestas sobre stock, producto, productos alternativos, complementarios. Al final esto acaba en una venta. Y no solo en la venta de ese producto, sino que además podemos incluir más productos. Podemos hacer cross-selling o podemos intentar hacer upselling con la información que tenemos. Y por supuesto, todo esto, toda esta información que se genera, todas estas preguntas y respuestas, las tenemos que utilizar para alimentar el backend, para alimentar nuestro sistema. Si resulta que tenemos muchas preguntas sobre la financiación, pues adelantémonos y demos esta información antes de que lleguen estas preguntas al cliente. Y esto va a generar mejorar esos procesos de venta, va a mejorar la información con el cliente, va a mejorar los sistemas de producción,
igual al final deduzco que con todos estos datos lo que tengo que hacer es fabricar localmente y no irme a fabricar a otros países, por ejemplo. Y os preguntaréis, ¿y esto es legal? ¿No? ¿Esto es legal? Ahora mismo es alegal. Es decir, depende de cómo guardes esta información, es legal o no lo es. Va a haber muchos cambios en este sentido por la cantidad de datos que hay disponibles ahora mismo. En 2018 entra GDPR, que seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar sobre esta nueva ley, donde realmente va a haber multas muy importantes sobre cómo se van a sobre si hay fugas de seguridad en cuanto a los datos. Va a ser obligatorio informar, los clientes tienen que conocer qué datos tenemos de ellos y va a ser importante cómo guardemos toda esta información, que ahora mismo se puede guardar, es legal guardarla. Lo único que tenemos que aplicar técnicas, por ejemplo, para separar lo que es la información totalmente personalizada de la información que puede ser utilizada para mejorar nuestros modelos de negocio. La información que es personalizada se va a guardar con un ID y se va a linkar a otra base de datos diferentes que es la que almacene la información general. Y todo esto se va a guardar a través de cadenas de blockchain. No sé si habéis oído hablar de este tipo de tecnologías de encriptación, que es la que utiliza Bitcoin. Es tecnología muy segura y estamos en el momento de utilizar todo este tipo de tecnologías, que por cierto IBM ya la está vendiendo como servicio, porque va a ser vital el cómo tratemos esta información. Y luego tenemos que hablar de la ética, ¿no? de todo esto, cuando tenemos tanta información puede ser peligroso el cómo la tratamos. Esto es un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, se puso a disposición en un hackathon de datos, se puso a disposición de cualquier persona todos los viajes de todos los taxis que se habían hecho en la ciudad de Nueva York en 2015. Y el algoritmo de encriptación de las matrículas, lo único que habían hecho es darle la vuelta a la matrícula y ponerle 5 ceros delante. Vamos, una seguridad. ¿Qué pasó con esto? Pues al final tú tienes datos, tú sabes la matrícula del taxi, tienes muchos famosos que cada día utilizan los mismos taxis y puedes saber, salieron datos a la luz como que el actor X iba a una clínica de desintoxicación, la actriz X a las 9 de la mañana iba a un bar de copas cada día, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con estos datos, ¿no? Otro caso, esto fue en las últimas elecciones de Estados Unidos, Facebook aplicó 2 algoritmos diferentes. Sabéis ahora que cuando hay elecciones, ¿no?, en Facebook te aparece la ventanita de tantos amigos tuyos te han ido a votar. Cambió el algoritmo y en los estados que eran favorables a las leyes de Facebook aplicó un algoritmo diferente donde decía tales amigos tuyos, en concreto estos amigos tuyos, ya han ido a votar. Esto hizo, ese segundo algoritmo hace que la gente vaya a votar más. Esto lo tenían comprobado. Y se cree que consiguieron 300.000 votos más, que son muchísimos, solo por aplicar un algoritmo diferente en Facebook. Va a ser difícil, tratar todo esto. Como conclusiones, lo primero es que el retail está cambiando a gran velocidad, esto es indudable. Lo estáis viendo cada día con las aperturas nuevas de tiendas que son diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. El cambio necesita líderes con una visión global de la compañía. Esta transformación tiene que venir desde los CEOs e ir hacia abajo, no puede venir desde un departamento. Un departamento IT no puede liderar esto, no puede un departamento de marketing liderar esta transformación. Las tecnologías solo son herramientas de cambio, pero sin duda hay que utilizarlas, porque nos van a dar una ventaja competitiva muy importante. El consumidor manda, toda la estrategia tiene que estar centrada en él. Las propuestas tienen que ser totalmente personalizadas, tenemos que ir a hipersegmentación, no podemos tratar al individuo como una persona dentro de un colectivo. El e-commerce es un canal más y no va a poder estar diferenciado frente a las tiendas físicas. Hablamos de lo phygital, ¿no?, esta palabra nueva de moda, de esta mezcla entre lo físico y lo digital. El móvil va a ser el protagonista en la interacción en las tiendas, esa estrategia de mobile always.
Los datos pueden mejorar enormemente los procesos, pero sin duda hay que tener un data engineering para que sepa cómo estructurar esos datos, cómo filtrarlos de una forma eficiente para que luego lleguen a los data science y puedan utilizarlos de una forma eficaz. Y sin duda, la ética en los negocios va a ser más importante que nunca. Debemos ser lo más transparentes posibles con nuestros clientes, con los datos que almacenamos y cómo los utilizamos. En TechData lo que podemos hacer es trabajar ese diseño de toda la arquitectura necesaria para que un proyecto de este tipo sea viable. Tenemos en infraestructura cloud servicios como Azure o SoftLayer, pero también servicios de inteligencia artificial como Watson o como Microsoft Cognitivity Services. Evidentemente, por lo que me conocéis más a mí, la parte de hardware audiovisual, llamamos fabricantes como LG, NEC, Samsung o Sony, o soportes como Peerless y Vogels, toda la parte de hardware. También tenemos sensorización, sensores RFID o beacons, toda la parte de infraestructura de red, todo lo que os comentaba de Radio Analytics, por ejemplo, tenemos Cisco Meraki, cámaras de reconocimiento facial como Axis, Cisco, Logitech. Y sobre todo, creo que esto es lo más importante, donde os podemos ayudar más es en la parte de creación de equipos de trabajo. Estos proyectos son complejos, son muy complejos. Y tenéis empresas que van a conocer la parte de la infraestructura de red, o que van a ser especialistas en inteligencia artificial, o en business intelligence, o van a ser especialistas en la parte audiovisual, o en la parte de contenidos. Si no os juntáis y hacéis equipos de trabajo para llevar a cabo proyectos de este tipo, no lo vais a poder hacer. Es que no lo vais a poder hacer. Una empresa que solo haga contenidos no va a poder hacer un proyecto de este tipo. Y los clientes lo van a demandar. Aunque lo vean que esto va a pasar en 2050, no. Esto va a pasar dentro de 2, 3 años, no más. De hecho, ya hay empresas que están aplicando muchas de estas tecnologías en las tiendas. Nadie sabe cómo va a acabar el sector del retail. Esto solo son algunas ideas. O sea, el gurú que os diga de yo sé cómo en 5 años va a estar el retail, yo no me lo creo. No me lo creo. O sea, y no os creáis todo lo que os he dicho. Esto está basado en datos, en encuestas de expertos, de CEOs que viven el día a día de esta forma. Pero os aseguro que los cambios van a venir provocados sobre todo por las necesidades de los clientes. Son los clientes los que van a perfilar cómo van a ser las tiendas del futuro. Yo creo que esto es una época fascinante para todos. Vienen cambios muy importantes y nuestra actitud hacia los cambios va a marcar el resultado. Podéis participar en todo esto y vivirlo de cerca, o os podéis quedar detrás y observarlo de lejos y acabar como Blockbuster, que no vio como alguien entraba de una forma disruptiva a su negocio y lo cambiaba todo. Vuestra actitud hacia el cambio es lo que marcará el éxito o fracaso de estos proyectos. Gracias.